Hola, buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo en vivo desde el Grupo de Psicólogos de la UBA. Mi nombre es Luciana Mochulske, dirijo esta red desde el 2012. Grupo de Psicólogos de la UBA es una red de difusión, atención psicológica y transmisión. Hola Dani, ¿cómo estás? Ahí veo gente que me está saludando. Por favor, les pido que nos cuenten mientras se conecta la participante de hoy, la invitada de hoy, con la que vamos a estar conversando, de dónde son, de dónde nos escriben, de qué ciudad, de qué país, y si se escucha y se ve bien. Eso es fundamental. Bueno, les contaba que, estamos ya finalizando el año. Ya se viene fin de año, se vienen las fiestas. Esta es la anteúltima charla que vamos a tener. Ahora, mientras yo espero que se conecte la licenciada Natalia Alonso, les voy contando que, mientras le voy avisando también por el chat, a ver, ahí está Natalia, vos me pedís, perfecto. Bueno, les cuento que la charla de hoy se trata de la serie Adolescencia, que la dan en plataforma Netflix. No sé si la vieron, estaría bueno que ya la hayan tenido vista para el análisis de hoy. Y vamos a hablar sobre los entornos digitales y sus estragos. Ahí estoy esperando que me pida solicitud Natalia, así ya la mando, me alegra mucho, ya está terminando el año, deben estar muy cansados, pero bueno, también con ganas de que se vienen las vacaciones, así que sea como sea que se las tomen, si se las puede tomar, va a ser como un descansito de todo el trabajo del año. Así que bueno, paso a presentar a Natalia Alonso, que es nuestra invitada de hoy, les cuento un poco de ella. Ella es licenciada y profesora en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, UBA, ex docente y supervisora del curso superior de pubertad y adolescencia en Centro 2. Actualmente es docente de clínica de niños y adolescentes en la Universidad de Flores, UFLO, y en el ámbito clínico se desempeña como psicoanalista en consultorio privado, especializándose en niños, adolescentes y orientación a padres. También coordina talleres presenciales y virtuales sobre temáticas de crianza, educación e intervenciones psicológicas en infancia y adolescencia. Así que bueno, dicho esto, muy bienvenida Natalia a nuestro espacio. Muy Bueno, bienvenida. gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Yo te escucho Ah, perfecto y te veo perfecto. perfecto. Sí, Buenísimo. Bueno, gracias Luciana por el espacio y bueno, gracias a todos los que están conectados. Un viernes de diciembre, la verdad que es un desafío. Nos tienen totalmente. que convocar mucho la temática para estar acá. Y bueno, empezamos con la serie, vos ya dijiste de que vamos a analizar la serie Adolescencia. Les Ujú, cuento que es una serie, acá tengo el machetito, que está escrita por Jack Thorne y ujú. Stephen Graham y dirigida por Philip Barantini, pero haberlo Ujú. pronunciado bien. Eh, bueno, Stephen Graham es justamente el que actúa como padre, Claro, el, el el que padre de Jamie Miller. el que hace Ujú. de padre del protagonista, que es Jamie Miller. Bueno, si te parece, yo lo que había pensado es ir contando un poco de los capítulos y por hacer un recorte de cada una de las escenas que a mí me parecieron importantes para analizar Sí. desde algunos conceptos del psicoanálisis y bueno, Me encanta empezar así porque empezaríamos como por un recorrido por los episodios y por lo más significativo de cada uno. uh-huh. Antes, si te parece, como para los que por ahí, bueno, para hacer un resumen total, lo que podemos decir es que esta serie fue lanzada en Netflix en 2025, en Gran Bretaña, el Reino Unido, y se centra en un drama psicológico y policial filmado en Inglaterra, principalmente en la zona de West Yorkshire, y sigue a Jamie Miller, un joven de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase, Uh-huh. explorando las repercusiones en su familia y la sociedad.
Ahora sí hay un tema técnico que esta serie destaca por estar filmada en plano secuencia sin cortes y por su realismo social. Eso está bueno como enfatizar porque en general Sí, no se filman así. claro, bueno, justamente esto los que saben mucho de cine saben que fue un gran desafío, esta forma de filmarla, y Sí, también genera un impacto, ¿no? claro. En el público, en el espectador, ¿sí? Un impacto distinto, ¿sí? A mí la verdad que la serie me impactó mucho, la vi varias veces, Sí. y bueno, el primer capítulo, lo que nos muestra es un operativo policial, un despliegue enorme, ¿sí? Como espectadores lo que nos parece es que van a detener a alguien, a un sujeto muy peligroso, ¿sí? Ujú. Sí, Eh, te imprime como una cuota de misterio que en realidad uno no entiende nada cuando claro, aparece ahí la exactamente. policía, ¿no? En la casa, irrumpen abruptamente. Sí, Sí, y bueno, y nos encontramos con la familia, ¿no? Que no entiende nada, todo muy caótico, y sí. finalmente al que terminan deteniendo es a un niño casi, un Ujú, adolescente de 13 años, ujú. eh, que con una contextura muy delgada, muy frágil, ¿no? Transmite mucha fragilidad. Eh, Es bueno, verdad, en apariencia física, sí, de hecho parece más chico de lo que es, porque sí, tiene 13 exactamente. años. Creo que no fue casual que Sí, eligieran ese actor, ¿no? sí, Bueno, está ahí, ¿no? Además, 13 años es un puber, recién entrando en la es un adolescencia. puber, totalmente. Exactamente. Entonces, bueno, lo detienen, él está muy asustado, lo llevan a la comisaría, empieza todo este proceso de detención. Ujú. Y bueno, él elige a su papá como el tutor que lo va a acompañar en este proceso. Después más adelante vamos a ver que en el tercer capítulo él explica que eligió al padre porque era alguien que él sentía que no lo juzgaba, ¿no? Como un Claro, mandato. claro, vamos a ver qué se juega en esa elección. Ujú, Exactamente, ujú. exactamente. Bien, bueno, entonces, antes del interrogatorio, una escena que a mí me parece importante también recortar es en un momento aparece la figura del abogado defensor, Sí. y el padre se acerca, o sea, Eddie, que es el papá de Jamie, se Ujú. acerca al abogado y le dice que él no sabe qué hacer, que tiene mucho miedo. Y el abogado le dice, bueno, que sea fuerte, ¿no? Que en ese momento no le puede decir mucho, pero que sea fuerte. ¿Y Sí, por qué quiero recortar esto? Porque ya ahí nos vamos adelantando y metiendo en un tema que tiene que ver con la función de los padres y lo que vemos mucho en la clínica de hoy, ¿no? ujú. Padres que les cuesta autorizarse a un saber, ¿sí? A un poder decir algo, ¿no? A los hijos, a ocupar una función ahí que muchas Mm. veces nos encontramos que está fallida, ¿sí? Sí, Bien, esto lo vamos a ir explicando, pero bueno, como para ir dejando. mechando, Sí. totalmente. Bien, entonces el capítulo termina con el interrogatorio de los detectives a Jamie en presencia del padre y del abogado. Le muestran, bueno, ahí le dicen los cargos por lo cual él estaba detenido, que lo acusaban del asesinato de esta compañera de clases, le preguntan si él tenía alguna relación, él lo niega, le Él muestran, niega prácticamente todo en ese él niega momento. En todo. esta instancia sí, 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 sí. sí. Y le muestran unos intercambios que habían tenido por redes sociales, en Instagram, donde Kaylee, la chica asesinada, justamente le hacía unos comentarios a su estado en relación a Jamie, y él lo desestima. Finalmente, ¿Podés, Natalia, mencionar algunos de esos comentarios que le sí, hacía? dale. A ver, igual esto lo iba a plantear En en el segundo otro, capítulo, ok, pero perfecto. ahí aparece como emojis, que de hecho la policía no le dio demasiada importancia en su primer momento, hasta que después vamos a ver que en el segundo capítulo es el hijo del detective quien le explica un poco de qué se tratan
Sí, estos códigos, estos emojis en códigos. sí. Bueno, finalmente el primer capítulo termina con la prueba contundente de que las cámaras lo mostraron a Jamie apuñalando a Kaylee en un estacionamiento. El Ujú. padre llora, está devastado y hasta pareciera que Jamie lo está consolando, ¿no? Al padre, lo cual me parece terrible, ¿no? Claro, como un rol inverso, ¿no? De contención de hijo a padre, cuando, bueno, la víctima o victimario también, ¿no? Está como Sí, medio condensado, es Jamie, el sí. Púa. Ujú. Sí, esto me parece interesante porque, bueno, este acto, ¿no? Que él comete está multideterminado, ¿no? Y esto está bueno que quede claro porque hay un montón de formas de pensarlo y analizarlo y vamos a hacer algunos recortes hoy. Pero bueno, es como vos decís un poco, el chico termina siendo una víctima, ¿no? De todo esto, ¿no? Me parece que no se trata acá de juzgar, sino de entender qué lo llevó a esto, ¿no? Pero cuando vos decís esto de este acto está multideterminado, ¿a qué te referís? Y porque fueron justamente muchas situaciones que llevan a este desenlace, ¿sí? Ujú. Que Sí, ahora sí, como que no fue algo fortuito, algo casual o algo que se le ocurrió en el momento, que tiene que ver también con una historia, con un trasfondo en su historia. tiene que ver con un trasfondo de su historia, con el contexto social, ¿no? En el que Sí, están inmersos los adolescentes. Esto, bueno, ya está en el título de esta charla que tiene que ver con los entornos digitales. sí, Y bueno, justamente la exposición que tienen tantos adolescentes y la socialización que está muchas veces dejada en manos de las pantallas, ¿sí? totalmente. Ujú. Bueno, continuamos, ¿te parece? Con el Dale. segundo capítulo, nos muestra la escuela, los detectives van a la escuela, ahí vemos un entorno de mucho caos, ¿sí? Muestra mucho hastío por parte de los profesores, los adultos, poca capacidad de regular. Eh, y bueno, en medio de todo eso, el detective intenta encontrar alguna pista que lo lleve a un poco a encontrar el cuchillo que era con el cual la mató, que no lo Mm, encontraban, y por otro lado tratando de entender, ¿no? ¿Qué mm, llevó a este adolescente mm. con una familia, que esto también está bueno aclarar, con una familia aparentemente normal hasta ahora, ¿no? Intentaban buscar algunas pistas, ¿no? Pero no parecía una familia disfuncional en En apariencia. apariencia, no, no, valga la redundancia, no aparecía eso, Claro. ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, hasta ahora no aparecía nada de eso, pero bueno, es un poco que también nos pasaba como espectadores, ¿qué pasaba? ¿Por qué este pibe comete semejante acto, no? Ujú. Eh, O bueno, podríamos decirlo pasaje al acto, ¿no? sí, Que después lo podemos conceptualizar así sí, muy sintéticamente, sí, pero sí. semejante pasaje al acto, psicoanalíticamente hablando. Exactamente, sí, fue un pasaje al acto, una caída de la escena, sí. Ujú. Eh, bueno, en un momento, el hijo del policía en este segundo capítulo se acerca y le dice que bueno, que quiere hablar con él porque le parece que no está entendiendo nada. Y justamente ahí aparecen, O sea, perdón, ahí no, el hijo le dice al papá, sí, al le dice policía, al claro, papá que no está pudiendo claro. avanzar en la investigación porque no está entendiendo lo Mm, central. mm, Y ahí le explica que los mensajes, estos mensajes en código que Kaylee le había mandado a Jamie, hacían alusión a una denominación de incel, ¿sí? Lo estaba acusando de incel. Pero mm. ¿cómo? El mensaje escribía un 100, ¿sí? Y una bomba roja, ¿no? Y esto en los códigos de los adolescentes significaba que lo estaba acusando de incel. Ahora vamos a ir a ver Vamos a ver un este poco el término. término, claro, ¿qué es, no? Sí. Sí.
A ver, a mí me parece importante acá pensar que primero que los adolescentes tengan códigos y un lenguaje, que inventen un lenguaje, no es novedoso, siempre. Y Propio aparte, de ellos, es propio de la totalmente. Sí. adolescencia, es Es importante, es saludable. saludable, porque Ujú. también es una forma de diferenciarse del mundo adulto, ¿sí? De construir su propia jerga, ¿sí? ¿Qué pasa? En la digitalidad el tema es que esto tiene como una variación muy rápida y además hay otro tema que no solo lo cambian y está más encriptado para que los adultos no entiendan, sino también para que el algoritmo no lo censure. Claro, también es eso, como, sí, como velar la censura, ¿no? Como tratar de pasar Exactamente. desapercibidos, sí, Claro. sí. Entonces, claro, este mensaje que ella le mandó, ningún adulto lo había comprendido, Mm, ¿sí? ujú. Eh, Bien, bueno, ¿qué es esto de los incel, sí? Los incel, el incel es una denominación británica que significa celibato involuntario, ¿sí? Ujú. Y tiene que ver con una comunidad, sí, que justamente plantea que quieren tener relaciones sexoafectivas con mujeres, pero estas lo rechazan, entonces no pueden cumplir ese deseo. Mm, Y lo que plantean es que las mujeres los rechazan porque mm, no cumplen con determinados atributos, ¿sí? Estos mm, atributos tienen que ver con rasgos físicos mm. o con, que incluso, a ver, hablan hasta de una determinada mandíbula Mirá, para los varones, sí, o un atributo de fuerza, o mm, incluso una condición socioeconómica determinada, ¿sí? sí, Entonces, ellos plantean, ahí aparece esto de la regla del 80-20, mm, que tiene que ver con que dicen que el 80% de las mujeres elige al 20% de los hombres, que serían los que cumplen con estos estereotipos atributos, sí, claro, sí. atributos físicos o ya sea de condición socioeconómica o de Ujú. fuerza, ¿no? Sí, sí, Este movimiento surge un poco como una reacción a los movimientos feministas, ¿sí? Que en un momento planteaban como, bueno, una necesidad de construcción de una masculinidad más tradicional, justamente ponen en revisión estas masculinidades que planteaban que el hombre no debía mostrar sus sentimientos, tiene que ser un hombre proveedor, un hombre fuerte, y estos estereotipos de género masculinos más tradicionales. Ahora, ¿qué pasa? sí. Tanto o el sistema educativo o algunos medios o incluso algunos discursos más intelectuales plantean, bueno, los varones tienen que construirse, pero muchas veces no hubo una alternativa tan visible a ese modelo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchos varones, sí, incluso muchos jóvenes, se encuentran con que no saben muy bien cómo habitar el mundo siendo varones sin ese estereotipo de género patriarcal, digamos, ¿no? Claro, Entonces claro, se que es quedan como que es o era como el instituido. Ujú. exactamente, claro. ¿Y qué pasa? Bueno, estos grupos, ¿no? De las comunidades de foros online que Mm, empezaron a hacerse cada vez más fuertes, ¿no? Que son mm, los incels, mm. eh, daban de alguna manera algún sentido, ¿no? A ese vacío de respuesta, ¿no? Es realmente preocupante porque muchos jóvenes se acercan a estas comunidades y ahí vemos un poco lo que pasa en la serie, ¿no? Jamie, vemos que era un chico, después lo vamos a confirmar en el tercer capítulo, con la entrevista con la psicóloga, que tenía una imagen muy desvalorizada de sí mismo, este,
y también hay un modelo de masculinidad en su familia bastante patriarcal, pero él no encajaba en ese modelo, ¿no? Entonces, no tenía muy bien dónde, con qué modelo identificarse, ¿sí? Sí. Si bien en la serie no deja claro que él pertenecía a esta comunidad incel, Claro. después, sin embargo, plantea como los planteos que él propone en el tercer capítulo, hablan de una ideología que Sí, tiene que y ver con más que esto, nada, ¿no? que después vamos a avanzar, no sé si es este que vos decís, cuando tiene las entrevistas con la psicóloga, en las últimas entrevistas con la psicóloga, que se enoja, se pone violento y le dice Sí, cosas agresivas, exacto. ahí me parece que se deja entrever más como la pertenencia de él a estas comunidades, ¿no? También pensaba esto, ¿no? Que vos decías bueno, los incels o célibes involuntarios, ¿no? O ahora los llamados virgos, ¿no? En la jerga de hoy Sí, que se sí, dice claro, los Virgos son un poco, un poco ¿no? como se llama, si bien no es exactamente No es igual, lo ¿no? mismo, pero Pero bueno, también pensá que ahí esto era en Gran Bretaña, esto era en el Reino Unido, ¿entendés? Era también en otro país, en otra ciudad, por ahí también se usan, se manejan términos distintos, pero yo creo que tiene una similitud con esto sí, de los virgos que se dice despectivamente, ¿no? Ah, vos sos virgo, o sea, sí, en eso, ¿no? En en la ese similitud de lo punto. despectivo, de hay algo Sí, de y pero desvalorización. también en esto de los Virgos, por ahí algo de tener el deseo por ahí de tener una relación, vos dijiste sexo afectiva, no dijiste sexual, dijiste sexo afectiva y por H o por B, por esto de la constitución familiar, el no tener modelos masculinos identificatorios, ¿no? U otras cosas más que vamos a ir viendo, bueno, no poder acceder a eso, no animarse. Mm, También, como vos decís, estas comunidades de incels o célibes involuntarios, que me parece como muy importante poder destacar esto de involuntarios, ¿no? Porque si no parece como que uno levanta los pañuelos de, bueno, esto es lo que yo estoy eligiendo y la palabra involuntario tiene que ver con algo de lo que no se puede manejar, no se puede controlar de alguna manera, ¿no? Con una elección, pero no elección, está como ahí, medio ambiguo. Entonces yo pensaba, ¿no? En esto de que estas comunidades que nacen en el ciberespacio, y eso también me parece importante para ligarlo justamente a todo el tema de estrago digital y descontrol digital, porque vos decías, bueno, cuando fueron estas personas que estaban investigando a la escuela y vieron que era un desastre, que ni los profesores podían poner límite ahí, que estaba todo caotizado. Bueno, esto tiene que ver con lo que pasa por fuera de la escuela, ¿no? En el ciberespacio, en donde ahí es como algo también, como algo paradojal, porque es un lugar que uno puede pensar el ciberespacio, ¿no? La virtualidad como algo que aísla, pero a la vez a estas comunidades les permite sí, o les permitían compartir experiencias y frustraciones ligadas a esto, a claro, lo hay un sexual y lazo a lo ahí, ¿no? amoroso, ¿no? De los varones, que bueno, luego derivaría en una identidad masculina antifeminista y misógina, hay que nombrar eso, Sí. porque está el componente misógino, que bueno, que por ahí no resuenan tan justamente a nivel de la mayoría, son como más Bueno, una de hecho, minoría. estas comunidades se hicieron muy visibles en el 2014, hubo un caso muy renombrado de un chico, Rogers creo que era el nombre, que en California Sí, mató a 6 personas, ¿sí? A 6 mujeres y después se suicidó y sí. dejó todo un video explicando, bueno, el por qué Mm. cometió ese asesinato, justificándose, culpabilizando a las personas por no haberlo elegido, por no permitirle desarrollarse sexualmente y afectivamente, y Sí, un poco también se convirtió en mártir, ¿no? Para esa claro. comunidad. Claro, para esa comunidad sí. Bueno, Sí, también queremos contar que está este término bueno, justamente este ecosistema, ¿no? Amplio
masculinidades adherentes al antifeminismo, ¿no? Con esta hiperpresencia en las redes sociales, que es donde más se pueden expresar, es llamado manósfera, ¿no? Eso también está bueno como para comentarlo y que tiene que ver con alguna cuestión como de, lo había leído en algún lugar como que decía como de machósfera, ¿no? Como un poco también como en contra de eso. Sí. Sí, sí, finalmente termina siendo un regreso al patriarcado, ¿no? Porque bueno, en esta Sí, misoginia, la ¿no? verdad que sí es contradictorio porque por un lado se proclaman como, bueno, excluidos, ¿no? De la sexualidad con mujeres, frustrados porque no son elegidos, pero después con los homicidios o Claro. femicidios, porque vos dijiste este caso, no fueron 6 personas, digamos, hombre, mujer, o sea, fueron 6 mujeres. Que Ah, no, pasó en también, California. ojo, no, en este caso creo que había sido también hombres, porque También eran hombres, esos hombres que eran de ese 20% claro, claro, los que elegidos, los los elegidos, elegidos. los elegidos. Sí, Mm. pero bueno, me parece importante destacar esto de que se llama localmente esto de la manósfera, de este ecosistema de personas en el que supuestamente Jamie estaba como inmerso y Mm. se lo podía calificar también de machósfera. Por eso digo que justamente lo que por un lado se critica, también por otro lado se ejerce, ¿no? O sea, Sí, sí, ujú, son movimientos pendulares, ¿no? En relación totalmente. a todos los logros que fueron dándose a partir del feminismo, de poder hablar de un montón de cuestiones y con esto, bueno, surge como una oposición muy marcada a esto. Sí. Pero bueno, sí es interesante pensar que el lugar de los jóvenes, ¿no? Que quedan ahí expuestos, ¿no? Porque en definitiva es esto, no que la serie muestra que, bueno, esto termina de una manera muy dramática, Mm. pero bueno, no todos los jóvenes que se acercan a estas comunidades terminan asesinando, matando, pero Exacto. empiezan a generar una ideología de odio. Sí, sí, totalmente, sí. Un discurso del odio, podríamos Exacto, decir. Sí, sí, sí. sí. Y además, bueno, esto que vos decías, ¿no? De que hoy en día el conflicto se amplía no solo al espacio físico, sino al ciberespacio, ¿sí? Claro, claro. Eh, Justamente lo que en el último capítulo, la madre dice, bueno, yo pensé que estaba seguro porque estaba en casa, y en realidad el chico estaba encerrado, llegaba al colegio, se encerraba en su habitación con la computadora, con las pantallas, y los padres no tenían ni idea de qué estaba Bueno, pasando, ¿no? eso también era algo que te quería preguntar, ¿no? Sobre esta frase que dice la madre, ¿no? Yo pensé que estaba seguro en casa. ¿Qué pasaba en esa casa? ¿Cómo eran esos padres para vos con Jamie? ¿Qué tipo de padres eran, no? La mamá en su función, su papá en su función. ¿Qué pasaba en esa casa? Bueno, primero que había una desconexión afectiva, un corrimiento de las funciones, ¿no? De funciones de sostén, con un adolescente, que son tan importantes. Acá quiero citar a Winnicott, ¿no? Que él plantea que, bueno, que en la adolescencia la función de los padres es justamente de soportar el asesinato simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, no quiero que se mezcle con el tema del asesinato, pero bueno, acá hablamos de un asesinato simbólico, quiere decir Claro. que se tienen que poder desidentificar del proyecto familiar para Mm, crear su propia identidad, sí que esto es algo que es el atravesamiento del adolescente, mm, el trabajo del adolescente en esta mm. etapa, y los padres tienen que poder estar disponibles, ¿sí? Física y psíquicamente, para que el adolescente pueda confrontar, pueda entrar y salir, ¿no? Digamos, en hay un término muy interesante que toma Rodulfo, que es que el adolescente es el segundo deambulador.
Y me encanta porque el deambular tiene que ver, viste, con los niños cuando aprenden a caminar, Sí, deambulan. sí. Bueno, es un ir y venir sin una meta. Es Pero como, por qué dijo el segundo? ¿Cómo sería? porque bueno, el primero sería en la niñez cuando aprenden a caminar. Claro, Y claro. en la pubertad, La segunda la vuelta, segunda sí, vuelta, ¿sí? sí, sí. Y este ir y venir permite la exploración, salir al Mm, mundo, pero tienen que volver, ¿no? Tienen que saber que hay un lugar disponible mm. en el cual puedan sentirse seguros, confiados. Lo que pasa en la actualidad es que los padres sueltan muy rápido. No, no, sabes que se puso en pausa un segundo. Ah, Ahí está, ahí volviste. ahí Si está. querés Ay, volver perdón. a decirlo, esto de que dijiste que tienen que ir y venir, salir y volver, hasta ahí se escuchó. Sí, bueno, no, lo que digo es que los padres hoy en día sueltan muy rápido, ¿sí? Es Mm, como que se mm, desligan de esta función, ¿no? mm, También estamos atravesando una época muy individualista, mm, los padres rápidamente quieren cumplir sus propios proyectos, ¿no? mm. Bueno, la realización personal, ¿no? Tan renombrada hoy, no tiene en cuenta que, bueno, un hijo implica estar disponible, ¿sí? Mm. Y bueno, esto es indelegable. ¿Qué Totalmente, pasa? indelegable. Ujú, ujú, Los pibes hoy en día están muy solos y en esta soledad justamente lo que termina pasando es que se aíslan mm, más y se aíslan en las pantallas, en las mm. redes. Sí, Y bueno, también que lo que pasa es que las instituciones tradicionales, la familia, la escuela, sí. ya no, perdieron fuerza, Mm, mm, ¿sí? mm. Sí. Este, y entonces, bueno, ahí aparece la oferta de la pantalla en un lugar de Disponible socialización. incondicionalmente. Sí. Disponible incondicionalmente y también la trampa de esto es que las pantallas ofrecen una fijeza, una respuesta fija, ¿sí? Mm, No le dan la posibilidad de alojar la fragilidad de un pibe. Eso mm, lo puede hacer un ser humano, ¿no? Que tenga una ujú. función de sostén. Por eso también hoy en día el mandato que tienen muchos adolescentes es de tener que poder con todo, porque no pueden mostrar Totalmente. la fragilidad. Totalmente. Por eso estoy tan enojada con la IA. Que muchas veces vienen los pacientes y de repente te vienen con cuestiones de, bueno, porque le pregunté a la IA tal cosa, este, le pregunté, me sentía mal y le mandé un Claro, mensajito y me bueno, contestó esto y te digo que me re sirvió hasta que tuve la sesión con vos. Y es esto que vos en el decís. intervalo, bueno, también es esto, ¿no? ¿Qué No, pasa? aparte, bueno, claro, esto de la no espera, No ¿no? hay, Como de la claro, inmediatez a la orden del día. sí, y es, Ahora, haciendo un paréntesis y no, porque bueno, digo, estamos hablando de la serie, que es tan interesante todo lo que estás tiene un montón de mostrando. cuestiones para analizar, ¿no? No Sí, vamos a por poder eso, agotarla yo hoy. digo, haciendo un paréntesis sobre este tema, bueno, de lo de la serie y que ahora vamos a avanzar y vas a contar la parte de la psicóloga y todo, ¿qué les decís a estos padres justamente, ¿no? Que de repente, o sea, saben que los hijos están todo el tiempo con las pantallas, que están encerrados, ¿no? Que estamos en una época por ahí muy individualista y que los padres, muchos están como más en contacto, ¿no? Como con su bienestar, con sus proyectos y no tanto en esto, ¿no? Como en esta función de apuntalar, de estar, incluso para ser confrontados, ¿no? Esto de acompañar, de estar, ya sea poniendo un límite o acompañando, ¿no? Depende del caso. Pero bueno, digo, vuelvo a repetir, ¿qué les decís a estos papás eh, bueno, que presencian o por ahí que niegan esta cuestión de descontrol total, de aislamiento de los chicos? Con las Mm. pantallas, ¿no? Con los juegos, bueno, muchos con el tema también de las apuestas online, hay como un montón de Sí. cuestiones. Qué les dirías, digamos, como para alertar un poco? A ver, yo siempre hablo de regulación.
Sí. ¿no? Porque no podemos pasar, evidentemente estamos todos atravesados por la tecnología, la digitalidad. Bueno, es un acto subversivo en la actualidad es poder poner un coto un poco a las pantallas y tratar de convocarlos. A ver, esto se construye desde la niñez, por supuesto, ¿no? Digo, por ahí también pasa que muchos adolescentes en la clínica, vos debe pasar, Luciana, que dicen, y mi papá ahora me viene a poner un límite. Claro, o me dicen, él me lo dice que está todo el tiempo con el celular, o sea, no existe, Bueno, ¿no? primero eso también, Sí, ¿no? sí, sí. Pero a veces es un poco de creatividad, decir, bueno, a la hora de cenar dejamos el celular, Ciertas pautas de convivencia. pautas que Sí. son, a ver, me encuentro diciendo esto que me parece básico, pero a veces es un poco recordar esto, ¿no? Pero sobre todo tratar de generar espacios de encuentro. Y Ujú. para eso, justamente por eso decía, hay que estar disponibles, porque no es Mm, que se va a generar cuando a mí ahora yo tengo 10 minutos y ahora claro, charlemos. claro, Y tal cual. no, Eso te iba a decir, porque muchas veces consultan padres en donde por ahí están muy desesperados porque intentan generar esos espacios de encuentro con los chicos, con sus hijos adolescentes. Y los pibes no quieren y les cierran la puerta en la cara y están en otra, y no los podés obligar, ¿no? Entonces ahí, viste, es como no, bueno, sí, a ver, un muy limbo de, bueno, complejo. ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago frente a esto? Está bien, se genera un hábito, bueno, esto viene de hace años, ¿no? Como que, bueno, ahora es poner a trabajar algo nuevo, pero bueno, Y también frente al no del adolescente. sí, es difícil porque, bueno, también es una etapa donde es necesario también que pongan distancia. Sí. Esto de encerrarse en el cuarto, tampoco podemos irrumpir en el cuarto del pibe, ¿no? Es su espacio Mm, donde, bueno, se van, digo, en la construcción de la identidad empieza frente al espejo, ¿no? La asunción de esta nueva imagen corporal. Cualquiera que conoce a un adolescente sabe que se la pasa horas mirándose al espejo. Y bueno, y esto es parte de esta etapa. ujú, Y necesitan, bueno, ahí aparece, bueno, la necesidad de la validación de los pares, ya no de mm, los padres, ujú. de los Sí. pares. Sacarla Eh, de, ¿no? Sacarla de y dejarla los claro, pares. Ujú. hay que bancárselo también, ¿no? Bancarse, ser destituidos, ¿no? De Totalmente. ese lugar, pero que ellos destituyan, ¿no? Que uno se vaya antes. Eso es muy diferente, ¿no? Ujú. Exacto, sí, Mm, sí, sí. sí. Ahora que decías esto de la IA, quería contar una anécdota que me pasó en el consultorio interesante para ilustrar esto, Ujú. que un adolescente me contaba, de 14 años, había una fiesta de 15 y le ofrecieron, les daban alcohol en la fiesta de 15, lo cual me sorprendió. Entonces le pregunto, bueno, ¿y qué te dijeron tus papás? No, me dijeron, ay, ¿por qué no tomaste? Le Entonces, incentivaron pero directamente. fíjate lo que Claro. hizo ella. Lo que hizo es, y yo después fui y le pregunté al chat GPT qué pasaba si un adolescente de 14 años tomaba alcohol. Claro. ¿Y qué te contestó? O sea, el chat GPT le tiró todos los riesgos que podía provocarle. Pero no, esto lo hizo ella. Claro, esto de preguntarle, ¿no? Como aparte ahí buscar también como una ley, ¿no? Claro, buscar una respuesta Buscar en la una vida de respuesta, quien. pero algo que funcione como ley también, ¿no? Porque Exactamente, ujú, claro. mm, Eh, impresionante, impresionante, y es claro, un ejemplo de esto, claro. ¿no? Del Y corrimiento de esto, los ¿no? De padres esto y cómo. remarquemos también que el IA, esto que vos decías, como no aloja la vulnerabilidad, la fragilidad, la singularidad de cada cosa, o sea, si 20 personas le hacen la misma pregunta, a las 20 personas, chicos, les va a responder lo mismo. Entonces, ahí es donde Claro. uno tiene que estar alerta, Mm. porque se pierde la subjetividad. Pero bueno, ¿seguimos con lo de la serie?
Seguimos como Este, quieras, no sé yo cómo. sí, yo quiero seguir y lo que sí, dejo espacio por si alguien barajó alguna pregunta, nos quiere preguntar algo de la serie o de lo que estamos hablando, bienvenidas sean las preguntas. Dale. Así que Bueno, bueno, a ver, si querés para no extendernos tanto, lo que puedo es recortar lo del tercer capítulo, que bueno, dale, dale. que es la entrevista que él tiene con la psicóloga, que es perito. Es un capítulo impactante completamente porque además es en Yo tiempo creo que es real. uno de los mejores episodios. Sí, 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 no, nos deja perplejos, sí. realmente como espectadores. Bueno, y a los analistas nos convoca mucho porque, bueno, todo lo que sucede, ¿no? Los silencios que Mm. se manejan en la entrevista, los arrebatos de ira que tiene Jamie, Ujú. bueno, y el rol de ella, ¿no? Porque ella sostiene esos silencios, ¿no? Y un Mm. poco lo que nos transmite es esta tensión que muchas veces se genera en la clínica con adolescentes, ¿no? Donde a Ujú. veces es necesario poder abstenerse de dar una interpretación rápidamente, un sentido, poder generar esa pausa que justamente no se da en las inteligencia artificial, por ejemplo, o en las pantallas, De ¿no? las redes, sí. Para que aparezca algo de lo propio, del sufrimiento. Mm. Y bueno, esto me parece que está muy representado en este capítulo. Está Eh, buenísimo eso que decís, ¿no? De sosteniendo ella el silencio de él. y Ujú. además en un momento, primero que aclarar que ya había un vínculo, ¿no? El capítulo muestra que ellos ya se conocían, esta iba a ser la última entrevista que tienen. Eh, lo cual después cuando ella se despide de él, él se altera. Mm. Y él le pregunta, ¿no? Le pregunta, bueno, ¿qué pensás de mí? ¿No? Como una demanda de amor, como una necesidad de ser, de que alguien le diga, bueno, ¿qué soy para vos? Mm. ¿No? Esta Ujú. pregunta, bueno, ¿me Ujú. quieres? Un poco Sí, ¿qué me la gran quiere? pregunta, claro. Claro, claro. Sí. Y bueno, ella por supuesto que tampoco le contesta, sostiene esto porque no se trata tampoco de una función ortopédica en un análisis, en una terapia. Acá en este caso, bueno, ella era perito, Sí. pero bueno, podemos hacer un paralelismo. Mm. Eh, y bueno, esto me parece como fundamental entender algo de lo que pasa en esta dinámica entre ellos, ¿no? Después también en relación a lo que ella intenta investigar en Eso. esta entrevista, ¿no? Que tiene que ver con la relación que tiene Jamie con el padre, con Mm. los hombres de la familia, Sí. eh, y un poco para entender los modelos de masculinidad que él tiene, ¿no? ¿Qué Es ahí modelos para vos, qué modelos para vos de masculinidad se le ofrecen a él? Porque no fue solo, ella no indaga solo, digo, la psicóloga, la relación con su papá, sino creo que con el abuelo con también, o el sea, abuelo, con sí. otros modelos. Sí, ¿Qué sí, modelos? la línea de los hombres de la familia. A ver, son hombres con atravesados por el patriarcado, sí, con poca posibilidad de conectar con sus emociones, y más bien reprimiéndolas y después estallando en algún momento con ataques de violencia. En el último capítulo vemos que el padre, ante una sensación de frustración, Sí, se violenta. este, se violenta, ¿sí? Él mismo, Jamie, relata algunas escenas donde el padre había arrojado objetos, Mm. y bueno, y él en ese mismo capítulo muestra eso mismo, ¿no? Que cuando se sentía frustrado, acorralado con las preguntas de la Sí, lo mismo. psicóloga,
Sí, claramente hay una identificación ahí al padre, a ese modelo que le ofrece el padre, ¿no? Como de no poder vehiculizar tanto por medio de la palabra, sino por el medio de la acción, del acto. Acá, Y no quiero... también, Sí, perdón, sí. que aclaro algo. En un momento él relata que de chico el padre lo llevaba a hacer deportes Mm, y que él no era bueno para los mm, deportes mm. y que miraba cómo el padre se sentía avergonzado. Él interpretaba que el padre miraba por otro lado porque se sentía Eso. avergonzado. Sí, 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 me Y acuerdo. ahí yo lo que pensaba es que él está identificado a esa mirada desaprobatoria del padre, porque por ahí Sí, hablamos no solo de identificación a rasgos de una persona, sino también a esto, a la mirada del padre. Y sí. él mismo se desaprueba, se siente poco atractivo, se siente Sí, pero ¿sabés cómo lo veo yo eso de la mirada? Incluso a mí me llamó mucho la atención como ay, espera que no me sale. La portada, viste, de la película, o sea, la foto de la portada que está como él y está como medio como como si fuese alguien como si fuese como desde la lente de alguien que lo está mirando a Jamie, pero como al costado, como de costado, justamente como una mirada como desviada, como corrida, que yo creo que alude un poco a esto de la mirada del padre, pero mm, esto que vos decís de eh, esta frase que vos dijiste como que el padre, como si fuese algo como descalificador, yo lo veía más como la lectura que le di, como más de esto de la mirada corrida, la mirada no libidinizada, o sea, más allá mm, de si desaprueba o no, como no libidinizada, mm, eso, como el no ser visto, el no ser mirado en ese punto, ¿no? Que creo que puede ir más en línea con el no ser lo suficientemente querido o valorado. mm, mm. Sí, Eh, Me parece como que es re importante esa parte, ¿no? sí, a ver, es que el padre probablemente lo que quería era un hijo varón, determinado ideal de hijo varón, que Sí, justamente no era Jamie, no lo podía ver a él en mm, su eso, singularidad. eso, como vos decís, no lo podía ver en su singularidad, es así. No, Mm, no, no. O sea, en su singularidad, ¿no? Como con su propia subjetividad y deseos, sí. Y yo claro. creo que bueno, que eso también se juega de algún modo, bueno, cuando él habla con la psicóloga, ¿no? Y le pide como, de alguna forma le pide esa mirada a ella, ¿no? O sea, pero vos, para vos soy lindo, ¿no? Cuando le hace preguntas, en algún momento hasta le llega a preguntarte gusto, ¿no? Como una cosa medio como a la par, o sea, como de un adultito, digamos. Sí, Y cuando ella le contesta, bueno, se pone totalmente furioso. Y esto como del poco manejo de la frustración, ¿no? Como totalmente. eso, ¿no? Que me parece que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos de esto de lo que nos ofrece el ciberespacio barra la Mm, virtualidad, en donde uno está constantemente, los chicos están scrolleando con el mm, celu y no paran de scrollear y si no le gusta una cosa pasan a otra, ¿no? Total, claro, siempre hay algo para ver, mm. que me No hay guste. corte, no hay Sí, corte. no hay corte. Mm, Pero digo, pensaba en eso, de la demanda que le hace a la psicóloga, ¿no? mm, Como mm. de ser mirado, pero como amorosamente, ¿no? Sí, Mm, mm. Y sí, parece súper interesante eso. hay Sí, una demanda de amor muy fuerte, sí. sí, Mm, sí. Y mm. la psicóloga para vos, con su respuesta, ¿dónde se pone? Recordame cuál era la respuesta que ella le da. Como que No, no le iba a contestar eso, algo así, ella ¿no? le Como dice que que no importa lo que ella sí, piense, sí, le dice que eso. acá están para, Se corre de esa respuesta, sí. mm, Sí. sí, que lo importante es lo que él piensa. Ella quería entender, bueno, el grado de implicación subjetiva que él tenía en el acto y un poco,
bueno, esto, las identificaciones, bueno, entender un poco qué lo llevó, ¿no? Que es la gran pregunta de la serie, porque no hay suspenso en relación a entender quién es el que comete el asesinato, sino por qué, ¿no? Esa creo que es la gran pregunta de la serie. Ahora yo estoy pensando también, ¿quién, quién es para vos? ¿Cómo es para vos? ¿No? ¿Qué puedes decir de la madre? Pues estamos hablando mucho del padre, ¿no? De la madre de Jamie. Sí, la madre, a ver, yo la veo como una persona bastante sumisa, que no se desarrolló mucho. No, la verdad que no indagan tanto, me parece que hay mucha más, se indaga mucho más en el personaje del padre. Sí es la única que al final, bueno, un poco se reprocha no haber estado más. Dice, bueno, la verdad, Bastante ausente con él, como muy presente con el marido, pero mm, muy ausente con el hijo. sí, Mm, sí. Y ella incluso le dice, al final le dice, bueno, eras el ídolo de él, ¿no? mm. Ella también un poco, no pudiendo verlo, como vos decías antes, a Jamie en su singularidad, ¿no? Porque digo, a ver, puede pasar que el padre quiera que el chico haga fútbol, lo lleva a fútbol, bueno, Sí, no le sí, gustó o sí. no resultó, bueno, probemos otra cosa, veamos a ver qué le gusta a este chico, ¿no? Sí. Eh, Intentemos que se desarrolle por otros lados, ¿no? Pero ahí había algo, porque después él lo dice, lo llevé también a rugby. Él quería hacerlo encajar justamente en Claro. deportes totalmente, bueno, más tradicionalmente masculinos, Con ¿no? los que con los que el chico no se identificaba. Ujú. Sí, Mm. sí, totalmente. Bueno, acá hacen dos preguntas. Valen Castro nos pregunta, ¿los pibes son víctimas del contexto o también toman decisiones conscientes? Wow, qué pregunta. Mm, Yo creo que un poco ambas cosas, ¿no? Acá hablábamos antes del pasaje al acto, ¿no? Porque en psicoanálisis hablamos de pasaje al acto como una caída de la escena, una escena que, bueno, que él ya no se sintió alojado ahí, ¿no? Y en un intento desesperado. En este caso, bueno, fue un asesinato, muchas veces se identifica el pasaje al acto como el suicidio, ¿no? Como el prototipo más de pasaje al acto. Eh, pero bueno, digo, creo que tiene que ver con un poco con el entorno va determinando la subjetividad, ¿no? Y después, bueno, ya habrá también ciertas decisiones conscientes bueno, que toma el sujeto. Por eso también un espacio de análisis, de poder pensarse, permite entender qué nos pasa, porque muchas veces esto queda ajeno a uno mismo, ¿no? Es mm. esto que queda por fuera y en psicoanálisis decimos, bueno, el inconsciente nos determina, pero hay que, bueno, conectar con ese inconsciente. Claro, justamente, hay que hacer ese pasaje, digamos, ¿no? De lo que se puede, de avanzar hacia la conciencia. También Valen Castro nos pregunta, ¿ustedes creen que la serie juzga a los adolescentes o los entiende? Buena pregunta, Sí. Yo creo que los entiende. Yo creo que ¿eh? entiende es un poco darle contexto a todo lo que está pasando en la actualidad. Yo no creo que queden en un lugar de ser juzgados. Por lo Mm, menos esa es mi lectura. sí, No sé sí, vos qué sí. pensás, Luciana. No. Eh, no, me parece como bastante abierto el final. Mm, Eso, como que dejan ahí entrever, bueno, que a ver, del lado de Jamie no se observa, digamos,
como un insight, como una gran introspección. No, pero a ver, En ese también punto. pasa algo interesante, que es que después de la entrevista con la psicóloga, o por lo menos Sí, como lo muestran cronológicamente en la serie, sí. él, en el último capítulo, él llama al padre y le dice que se va a declarar culpable. Ah, sí, tenés razón. Me salté una parte fundamental. Sí, Sí, sí. y Sí, ahí habla de esto, en ¿no? ese punto podemos hablar de cierta rectificación subjetiva, real, ¿eh? Sí, Sí, porque ahí se sí, responsabiliza. sí. Y ahí, como recién alguien preguntó, entonces ahí sí aparece algo consciente, un acto consciente, que es como esto de que el sentimiento de culpa se hace consciente. Ujú. Mm, Sí, 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 es verdad, fundamental esa última parte sí, en que él dice que se va a declarar culpable, porque al principio, o sea, pasamos de la negación de Jamie total de que él no hizo nada, que lo jura y lo perjura, tratando de calmar él a los padres, negación total, ujú, a me voy a declarar culpable, ¿no? Y elige, claro. digamos, como comunicador primero al papá. Sí, se lo dice al Mm. padre el día del cumpleaños, al padre, Bueno, dedicadísimo. lindo regalo. Eh, pero Eh, bueno, y fíjate que en esta escena donde él lo llama por teléfono, le dice que están en la camioneta, sí, toda la sí, familia, sí. la madre, todos intentan como, no, o sea, no se dice nada de eso. Sí, Eh, sí, no se queda pone como, palabras. sí, 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 queda como omitido. Sí, nada se puede decir al respecto de eso, totalmente. Bueno, para terminar, acá alguien pregunta, Luisa Master, ¿el darle mucha atención a los adolescentes puede ser perjudicial? Chan, chan. A ver, Natalia. Bueno, lo que pasa es que Dijo, dijo mucha, no dijo mucha, claro. atención, dijo mucha. El Ujú. tema del mucho a veces sí, tampoco el exceso, ¿no? De atención o la sobreprotección, porque justamente también hay que darle el espacio, ¿no? Ese espacio que necesitan para poder, este, bueno, nada, armar su propio proyecto identificatorio. Yo creo, Eh, Luisa, que en ese punto tiene que ser como un poco y un poco, o sea, no la hiperpresencia, sino esto que dice Natalia, que es como, bueno, bascular entre, bueno, estar disponible, sí, ¿no? Acompañando, pero no encima, ¿no? O sea, mm, atentos prudencialmente no quiere decir perseguir a los hijos. Y es- por último, porque ya tenemos que cerrar, sí. Karina Verónica nos pregunta, ¿qué relación encuentran entre el uso de la tecnología y el estrago, incluso fuera de la serie? Bueno, cuando hablamos de estrago decíamos esto de él, de que queden a merced de las pantallas, ¿no? Por lo menos yo lo pienso así, y no haya regulación, no haya una cierta legalidad ahí, ¿no? Por eso Eso. estrago, cuando hablamos de estrago materno en psicoanálisis tiene que ver con que no hay un otro que regule a esa madre, ¿no? Bueno, no me quiero meter con eso, si quieres. No, pero por lo menos tira un centro, porque es re importante esto que Sí, decís de lo del claro. estrago materno. Bueno, El, justo viste que tiene que ver con la pregunta que hicieron recién. el estrago materno, bueno, Lacan toma, dice que tiene el nombre del padre, que es una función reguladora, lo que hace es ponerle como el palito a la boca del cocodrilo, nombra a él como, bueno, esa madre que con sus fauces quiere engullir al hijo, ¿no? De Bueno, devorarse al hijo, y si no fuese por esa interdicción, por ese límite, por ese palito en la boca del cocodrilo, de alguna manera simbólica, que pone simbólica. el padre metiéndose, interviniendo entre el niño y la madre, bueno, no habría como corte posible si no fuese Poniendo por un eso, límite tanto al niño como a la a madre. los dos, totalmente, sí. Y ahí, bueno, el estrago digital, podríamos decir que, bueno, que se puede devorar
al Sí, también pibe, lo podemos ¿no? ver así, sí, lo podemos ver así, como esto del estrago digital, como en analogía al estrago materno, ¿por qué no? Me Mm, encantó. mm, Bueno, Natalia, tenemos que cerrar sí, porque yo ya. pensé que iba a durar menos la charla, pero la verdad que estuvo tan Bueno, es que interesante. sí, tiene muchas cosas para analizar esta Tenemos que serie. hacer el año que viene Adolescencia Reloaded o tomamos otra serie. Dale, dale, sí, me Pero encantaría. Pero bueno, me encantó y lo que quiero es dejar tu Instagram para que te contacten, bueno, los que tengan alguna inquietud. Vos lo podés decir y después lo anotamos. Es fácil para que lo anoten ellos y si quieren te sigan o te Eh, pregunten lo que sí, quieran. Sí, sí, Natalia.alonso.psi. sí, de psicóloga, perfecto. Así que ya saben, Alonso con S. Natalia.alonso con s.psi. Igual Ujú. después lo vamos a anotar. Así que bueno, ahora sí, nos Bueno, despedimos. Te reagradezco, Natalia, me gracias encantó. a vos, muy, muy dinámica la charla, así que bueno, Me gustó quedará para muchísimo. esto de analizar alguna otra cosa que siempre es re Sí, interesante. totalmente, siempre queda algo. Así que bueno, gracias. Acá nos están diciendo felicitaciones a las dos, excelentes profesionales. Bueno, gracias. Gracias Gracias. a todos los que nos estuvieron mirando de distintos países, porque leí que había gente de otros lugares distintos de acá. Y Ujú. la charla queda grabada. Y bueno, sí les cuento que va a haber un último vivo, calculo que va a ser ya para cerrar el año. Calculamos que va a ser el 23 de este mes y va a ser Oh, sobre los finales. Así que con está el bueno el 2020. tema. Bueno, bien, igual siempre son súper interesantes las charlas, así que bueno, Bueno, vienen bárbaros. gracias. Gracias y bueno, les mandamos un saludo a todos y será hasta pronto. Chau a todos. Chau Chao, Natalia, chao, gracias. gracias. Chau, chau.